¿Cómo te llaman? ¿A moi? A vos. Granizo. ¿Por qué? Porque no le caes bien a nadie. ¡Cállate, gripe! ¿Por qué? Porque te tuvieron todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Desde el balcón de su departamento del piso 11 del edificio Amaral 39 y falleció prácticamente en el acto. En imágenes el 11º piso de este edificio, precisamente del lado lateral derecho, en la posición en que ustedes están viendo estas imágenes, es donde Alberto Olmedo se arroja al vacío y su cuerpo primero da en el jardín para luego quedar definitivamente sobre la carpeta asfáltica. Ha recorrido aproximadamente una distancia de 35 metros. Alberto Olmedo fue, para muchos, el mejor humorista argentino de todos los tiempos. No necesitaba guión, libreto ni ensayo, le bastaba con aparecer en escena para que el público se riera. Tenía un ritmo único, una rapidez mental feroz y una capacidad para improvisar que lo hacía imbatible. En televisión, en el teatro o en el cine, Olmedo era Olmedo, y con eso alcanzaba. Durante más de 20 años llenó salas, lideró el rating televisivo y se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Creó personajes que todavía hoy se recuerdan: el Mano Santa, Rucucu, el General González o el dictador de Costa Pobre. Todos con su marca registrada: el humor absurdo, el doble sentido, la ironía y esa picardía que no cualquiera puede sostener sin caer mal. Fue también pionero, el primero que se animó a romper la cuarta pared en la tele, que se reía de sus propios errores y que convertía un blooper en parte del show. Junto a Jorge Porcel, con Susana Jiménez o Javier Portales, marcó una época dorada del humor argentino. Y aunque muchos lo criticaron por vulgar o desprolijo, el público siempre estuvo de su lado. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura angelical. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. ¡Ah! Pero detrás de la risa había una vida agitada, con momentos oscuros, excesos y tristezas que también formaron parte del complejo personaje. Esta es la historia de Alberto Olmedo, el tipo que arrancó como switcher en Canal 7 y terminó siendo el rey de la televisión. El que nunca estudió actuación pero terminó dando cátedra, el que hacía reír a todos, aunque a veces, en su fuero íntimo, no tuviera mucho de qué reírse. El que un 5 de marzo de 1988 murió tras caer de un balcón en situaciones nunca aclaradas. ¿Se tiró? ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con Alberto Olmedo? Alberto Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en Rosario, provincia de Santa Fe. Fue criado por su mamá, Matilde Olmedo, de la que lleva el apellido porque su papá, José Matuone, los abandonó. Como la mujer debía salir a trabajar, Alberto pasaba mucho tiempo en la casa de su tía o de vecinos. Creció en la pobreza, en un conventillo, donde compartía una habitación con su madre y 2 hermanos menores. De chico, Olmedo llegó a tomar la primera comunión varias veces en la parroquia Inmaculada Concepción. Lo hacía por una sola razón: después de la ceremonia, la iglesia repartía chocolate con facturas y él no se lo quería perder. A los 6 años, Olmedo empezó a trabajar para ayudar en la casa. En ese entonces ya hacía changas de todo tipo. Fue ayudante de carnicero, verdulero, cadete de farmacia, repartidor de panadería, vendedor ambulante, un verdadero catálogo de oficios. Todo lo que se pudiera hacer en la calle para sumar unos pesos, él lo hacía. ¿Cuánto pesó? 2,5 kilos. Lo pesás y lo envolvés. Ese es tu trabajo. Si te equivocas en el peso, te rajo. ¿Entendiste? Sí, señor. Envolvelo. A los 14 entró como aplaudidor en el Teatro de la Comedia de Rosario y quedó fascinado con el mundo del espectáculo. Después fue reidor, boletero, barría la sala al terminar las funciones. Cualquier rol le venía bien con tal de estar cerca del escenario. Con el tiempo, también se sumó al grupo de gimnasia artística de Newell's Old Boys, aunque él era fanático de Rosario Central. Junto a su amigo Antonio Ruiz, armó un dúo de acrobacia cómica con el que recorrieron pueblos y festivales llevando su propio show. A los 18 años, se sumó a una agrupación artística llamada La Troupe Juvenil Asturiana. Buenas noches, señoras y señores. Rucucu saludando a toda la población para decirles que hoy... Hola, Rucucu, ¿cómo le va? Me va mal porque llegas tarde, querida. Hay que venir al que sea más profesional. Fue ahí donde surgió uno de sus primeros personajes. Rucucu, una especie de brujo delirante que hacía monerías y hablaba en un idioma inventado.
En 1954 se salvó de hacer el servicio militar y tomó una decisión clave. Se fue a Buenos Aires. Al principio la pasó mal. Vivió en pensiones baratas y algunos dicen que incluso llegó a dormir en la calle sobre la avenida 9 de Julio. Hasta que un día, finalmente, lo llamaron del canal. Arrancó desde abajo, tiraba cables, limpiaba los estudios, hacía lo que hiciera falta. Pero ya estaba adentro. Bueno, artístico aquí fue en televisión, justamente. Eso creo que soy un producto de televisión. Resulta que una comida que daban los directivos del canal, en esa época, al finalizar el 55, me puse a hablar no sé qué pavada en la mesa para todos los amigos, los cameramen, los switchers. Y el director general en esa época, Bringer Ayaga, que se divirtió mucho y me dijo, bueno, ¿por qué no trabajar en televisión con nosotros? Y digo, bueno, sí, me llevo. Ahí empecé. Lo descubrieron ahí. Ahí empecé en la troupe de TV. Y entre los que presenciaron la escena estaba un productor importante del canal. Esa misma noche pidió que le dieran a Olmedo una oportunidad frente a cámara. Por esos años, cuando recién empezaba a hacerse un lugar en la tele, Olmedo conoció a Judith Jaroslavsky, una productora destacada de Canal 7 que ya venía ganando terreno en la emisora desde 1954. El encuentro fue en uno de los pasillos del canal, que por entonces todavía funcionaba en la vieja sede, antes de mudarse a los subsuelos del edificio Alas, en pleno microcentro porteño. Alberto era tímido, mucho más reservado de lo que después dejaban ver sus personajes. Lejos del desparpajo que mostraba en cámara, fuera de escena era un tipo tranquilo, hasta un poco retraído. Fue Judith quien dio el primer paso y con una mezcla de decisión y encanto terminó conquistándolo inmediatamente. El noviazgo fue breve y el casamiento llegó rápido. El 12 de marzo de 1958, Judith y Alberto se dieron el sí. Con el tiempo, formaron una familia y tuvieron 3 hijos, Fernando, Mariano y Marcelo. Pleno por primera vez ante las cámaras. Alberto Olmedo, señora, y Fernandito. Bueno, Olmedo, 1.000.000 de gracias por esta nota. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, señor. Queridos teleaguantadores, hasta pronto. ¡Ay, una sonrisita! Chupete, sonrisita. Siempre fueron una pareja unida, con la certeza compartida de que la educación de sus hijos era lo más importante. Pero con los años, las agendas comenzaron a marcar distancia. Cuando se separaron, lo hicieron en buenos términos. Judith Jaroslavsky sobrevivió muchos años a Olmedo. Falleció en mayo de 2020. Mientras tanto, el primer trabajo del negro como cómico en televisión fue en la Troupe de TV, un programa que presentaba obras de teatro adaptadas para la pantalla chica. Olmedo se encargaba de hacer una breve introducción antes de cada obra, contando pequeñas anécdotas y chistes inocentes sobre los actores. Básicamente, lo que había hecho en aquella cena de fin de año, pero ahora con público y cámara. En ese momento había apenas unos 10.000 televisores en todo el país, así que la televisión todavía no era un negocio demasiado rentable. Durante 5 años, Olmedo se mantuvo haciendo las dos cosas. Trabajaba como switcher detrás de cámara y también actuando frente a ella. Trabajaba por 2, pero por poca plata. En 1957 le llegó su primer protagónico como Joe Bazooka en un programa infantil donde interpretaba a un héroe que obtenía fuerza masticando chicles Globo, justamente de la marca Bazooka que auspiciaba el programa. 3 años más tarde, en 1960, llegaría su primer gran éxito, también apuntado al público infantil, Capitán Piluso, un personaje que marcaría a toda una generación y que coincidió con el nacimiento de Canal 9, la nueva señal de televisión que apostaba fuerte al entretenimiento popular. Capitán Piluso comenzó siendo apenas una sección de 3 minutos dentro de un programa. Presentaban dibujos animados y apuntaban a los chicos más chicos. Pero el personaje pegó tan fuerte que en menos de un mes pasó a tener su propio ciclo de 1 hora. Un programa que no solo divertía a los niños, sino que también fascinaba a los adultos. Te acompañará con juegos y risas, te doy mi amistad. Durante 1 hora te divertirás. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están comiendo? ¿Algunos terminaron de comer ya? Calor, ¿eh? Empezó el tiempo bueno, ¿eh? Bueno, ahora sí voy a esperar que venga el cabezón porque, aunque les parezca mentira, tiene algo para dar en marzo. Y desde Olmedo no estaba solo en escena. Lo acompañaba Coquito, interpretado por Humberto Ortiz, quien además era el guionista del programa. Juntos funcionaban como una clásica dupla de payasos.
Piluso era el cara blanca, el que representaba la autoridad o seriedad, mientras que Coquito era el augusto, el torpe, el cómico, el que metía la pata. Entre los dos armaban una especie de circo televisado con tribuna llena de chicos, juegos, gags y un espíritu lúdico que marcó una época. El capitán Piluso era un héroe muy particular. No usaba armas, como mucho una gomera, que luego fue censurada durante la dictadura porque decían que incitaba a la violencia. Uno de los momentos más recordados del programa fue la pelea ficticia, titulada El desafío del siglo, entre el capitán Piluso y Martín Caradagian, el líder de Titanes en el Ring, el show de lucha libre más popular de la televisión argentina. El encuentro tuvo lugar nada menos que en un Luna Park repleto. Olmedo llegó en helicóptero caracterizado como su personaje, ante una multitud de 3.000 personas que quedaron afuera del Luna Park. Piluso fue el único en derrotar a Caradagian, aunque con trampa. En plena pelea, Coquito le pasó a escondidas un tronco de utilería y Piluso se lo estampó en la cabeza a Martín. Otro momento icónico del show era cuando la abuela llamaba a Piluso para tomar la leche. En pantalla se veía una mano que le alcanzaba un vaso de leche mientras se escuchaba la voz fuera de cámara diciendo: «Piluso, la leche». Este segmento se convirtió en un ritual diario para muchos niños que, al igual que Piluso, tomaban la merienda frente al televisor. La importancia de este momento trascendió generaciones y fue inmortalizada en la música. Fito Páez, reconocido músico rosarino, le dedicó a Olmedo el tema de Piluso en su álbum Circo Beat. En la canción, Fito dice: «No hay merienda si no hay capitán», resaltando la conexión entre esa comida de media tarde, un clásico en Argentina, con la figura entrañable de Piluso que marcó la infancia de muchos. El negro, el negro era adorable. A ver, un tipo que hace eso en la tele, ya le ves el corazón y todo el mundo hablaba así de él. Yo tuve varios encuentros con él. El más lindo fue cuando fui al teatro a verlo ahí donde era el Teatro Alfil, si no me equivoco. Claro, el último teatro donde actuó. Claro, que era la obra era El Negro No Puede, en Corrientes y Callao. Entonces fuimos con Javi Olmedo, su hijo, que es mi hermano, y llegamos allí, estaba el Facha durmiendo en el sillón, subimos al camarín y él estaba allí con su botellita de vino, su vaso, la foto que tenía con el Gordo Porcel, muy sobrio, ¿sabes? Me impactó su ascetismo, te diría. La voz de la abuela pertenecía a Inés Yaroslavsky, cuñada de Olmedo y jefa de publicidad de Canal 9 en ese entonces. Su participación surgió de manera fortuita, cuando la actriz originalmente contratada para el papel no pudo llegar a tiempo al primer programa. Además del programa de televisión, Piluso y Coquito también llegaron al cine. En 1963 estrenaron su película, donde se enfrentaban a un siniestro terrateniente que se quería adueñar de tierras que no le pertenecían. Una historia sencilla, pensada para chicos, pero con el mismo espíritu lúdico y absurdo del programa. El fenómeno trascendió la pantalla chica. Sacaron discos, hacían funciones en vivo por todo el país, lanzaron una revista y hasta generaron uno de los primeros ejemplos de merchandising infantil en Argentina. El impacto cultural fue tal que hasta el día de hoy el sombrero de ala blanda que usaba Olmedo se conoce simplemente como Piluso. El formato se sostuvo durante años, con distintas versiones y por diferentes canales, pero en 1982, con la muerte de Humberto Ortiz, Coquito, Olmedo fue tajante. No volvería a interpretar al capitán Piluso. Sin su compañero, el personaje perdía sentido. Eran una dupla inseparable, dos mitades de una misma locura. No. Pregúntale a ver si mejor, ¿de golpe o lento? Sí. Perdona, a ver, escúchame vos. ¿Cómo lo querés? ¿De golpe o lento? ¡De golpe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Para 1964, Olmedo ya se había vinculado con Hugo Sofovich, que por ese entonces escribía y dirigía Operación Jaja en Canal 11. Fue ahí cuando dejó atrás el mundo infantil y se metió de lleno en el humor para adultos. Operación Jaja era un programa de humor con varios segmentos cómicos y en su debut Olmedo protagonizó uno llamado Los Guapos, acompañado por Javier Portales, quien sería su socio artístico durante décadas, tanto en televisión como en cine y teatro. El programa tenía un elenco numeroso, pero con el tiempo, Olmedo empezó a destacarse por encima del resto.
Sus personajes, como el General González o Rucucú, eran los favoritos del público. El carisma, la improvisación y esa mezcla única de ternura y descontrol lo hacían irresistible. They are coming! They are getting closer, the enemy! En un momento, los hermanos Sofovich decidieron que cada actor del elenco abriera el programa con un monólogo para presentar los sketches. Pero cuando le tocó a Olmedo, su entrada fue tan contundente que cambiaron los planes. Dejaron de rotar a los actores y ese lugar quedó fijo para él. Desde entonces, fue la cara que abría cada emisión. Esa visibilidad lo llevó a convertirse en el actor mejor pago del elenco. Incluso, durante un tiempo, llegó a cobrar lo mismo que Gerardo Sofovich, que además era productor. Que también era con ustedes, vago, atorrante, sucio. He cambiado fundamentalmente un día que comprendí que el hombre debe estudiar para llegar. Así llegué, doctor y abogado. Más tarde, Olmedo encabezó domingos de teatro cómico y a comienzos de los años 70 recibió una oferta irresistible para mudarse a Canal 13. Aunque al principio le pesó dejar a sus amigos, ellos mismos le dijeron que era lo mejor para su carrera y para su bolsillo. Aunque entre otros proyectos empezó a formar una dupla inolvidable con Jorge Porcel en el programa Fresco y Batata. En 1973, poco antes nació El Chupete, un programa que prometía ser un gran salto en la trayectoria del negro, pero terminó convirtiéndose en su primer gran traspié con el medio y con el público. A comienzos de 1976, El Chupete buscaba renovarse. Con nuevo equipo creativo, Oscar Viale y Humberto Ortiz, Olmedo quiso abrir la temporada con una jugada provocadora, simular su propia muerte. El 4 de mayo, en horario central por Canal 13, un locutor anunció en tono solemne que el actor había desaparecido y que el país lamentaba su pérdida. La reacción fue inmediata. Llamados desesperados, periodistas en la puerta del teatro y hasta familiares que salieron corriendo a buscarlo. La confusión fue tal que el canal tuvo que salir en vivo minutos después para aclarar que todo había sido una broma. Pero el daño ya estaba hecho. El sketch, lejos de ser celebrado, provocó el levantamiento inmediato del programa, el despido de Olmedo, del equipo completo y la renuncia del gerente de programación. Olmedo quedó fuera de la televisión y solo regresó brevemente con el Festival del Capitán Piluso. Su verdadera vuelta sería en 1978 con Olmedo 78 por Canal 11 de la mano de Hugo Sofovich, en una alianza que marcaría para siempre el humor en la Argentina. Durante las décadas de los 70 y los 80 se consolidó la dupla cinematográfica de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, quienes llegaron a protagonizar juntos más de 30 producciones. ¿Me sirve un poquito más? Sí. Porque hay vino que no es que se pase. No, puede estar ajerezado quizás. ¿Eh? Ajerezado, no, por Puede ser. El primer largometraje de ambos, estrenado en marzo de 1973, fue Caballeros de la Cama Redonda, que automáticamente se convirtió en un éxito de taquilla. Tal es así que en menos de un mes fue vista por 2 millones de espectadores. En aquel entonces, los cines de la Avenida Corrientes o de la peatonal Lavalle, en Buenos Aires, eran enormes. Albergaban entre 1.000 y 3.000 espectadores, un factor que contribuyó a que estas producciones fueran tan exitosas. Pero con Caballeros de la Cama Redonda, el cine argentino vio emerger un género que capturó la atención masiva del público: la comedia picaresca. Olmedo y Porcel siempre interpretaban a hombres de unos 40 años quienes, ataviados con trajes formales, manifestaban una obsesión constante por el sexo y una actitud ambivalente hacia sus esposas. Las tramas frecuentemente giraban en torno a sus intentos por evadir la vida matrimonial en busca de aventuras extramaritales. Los estereotipos de género de la época eran evidentes. Durante la década de 1980, las películas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel comenzaron a mostrar un claro desgaste. Aunque seguían siendo éxitos de taquilla, especialmente entre el público popular, la fórmula que alguna vez había sido fresca y provocadora se fue tornando repetitiva y previsible. La estructura de estas comedias empezó a depender cada vez más de escenas inconexas, sketch sueltos, chistes de doble sentido, números musicales sin función narrativa y situaciones recicladas de producciones anteriores. El resultado fue una seguidilla de películas en las que, aunque los nombres de Olmedo y Porcel seguían encabezando los afiches, su presencia en pantalla era cada vez menor.
Las escenas principales se rellenaban con actores secundarios, rutinas musicales o monólogos de humoristas invitados, muchas veces sin una conexión coherente con la historia central. Esa pérdida de cohesión narrativa marcó el inicio del declive del fenómeno cinematográfico que habían sostenido durante casi una década. Finalmente, en 1981, Alberto Olmedo estrenó lo que sería su mayor éxito televisivo, No Toca Botón, emitido por Canal 11 durante 7 temporadas consecutivas. Este ciclo marcó el punto más alto de su carrera en la pantalla chica, consolidando su estilo y popularidad masiva. Demasiado bueno, doctor. Por ejemplo, mi primer amiguito. Mi primer amiguito exigía mucho de mí. Exigía mucho y no me daba tanto como yo le daba. El programa fue escrito y dirigido por Hugo Sofovich y contó con un elenco destacado que incluía a figuras como Javier Portales, Adriana Brodsky, César Bertrand, Susana Romero, Divina Gloria, Silvia Pérez, Beatriz Salomón y Adrián El Facha Martel, entre muchos otros. El título No Toca Botón aludía directamente al zapping, una forma irónica de pedirle al espectador que no cambiase de canal. Para lograr esa fidelidad, Olmedo apostó a profundizar el lenguaje televisivo que había comenzado a explorar años antes, mostrando deliberadamente la trastienda de la televisión, los errores, los equipos técnicos, las cámaras, las caídas, los olvidos del libreto. E incluso sus propias tentaciones de risa. Aquello que en otros contextos hubiera sido visto como una falla, en manos de Olmedo se transformaba en parte esencial del espectáculo. El programa coincidió con la caída del régimen militar y la apertura democrática, un contexto en el que el humor y la televisión vivieron una etapa de destape cultural. En ese clima se intensificó la presencia de cuerpos semidesnudos femeninos, algo que fue central en la estética del programa. Susana, querida amiga, ¿cuánto esperaba este momento? Que me perdone Alberto, que es íntimo amigo mío, pero no puedo estar sin vos. Dame una... Y como también la aparición de personajes arquetípicos que parodiaban distintos aspectos de la sociedad argentina. Uno de los más recordados fue Rogelio Roldán, un empleado sumiso y humillado constantemente por su jefe. También se destacaron muchos latiguillos que se volverían parte del habla popular, algunos de los cuales perduran hasta hoy, como Éramos tan pobres, Adianchi, Poniendo estaba la ganza, 1, 2, 3, de acá, o el emblemático Si me habré reído. Durante los años que estuvo al aire No Toca Botón, Alberto Olmedo creó una galería de personajes que marcaron a fuego el humor televisivo argentino de los años 80. Uno de ellos fue José Refrán, también estaba el dictador de Costa Pobre. Otro personaje recurrente fue Chiquito Reyes, pero entre todos estos hubo dos creaciones que se destacaron por encima del resto, el Mano Santa y el dúo Álvarez y Borges. El Mano Santa fue uno de los personajes más populares del ciclo, un curandero chamullero supuestamente brasileño que aseguraba descargar a sus pacientes con pases mágicos que siempre terminaban en toqueteos cómicos. Estás raro, Mina. ¿En usted? Pero no. ¡Se cambió el camisón! Cielo, la ve. Maestro, maestro de mi vida, maestro, lo amo. Maestro. ¿Qué querés? Vamos para el fondo. Vamos para el fondo que te voy a mostrar una alfombra persa. Bueno. Vení. Sin embargo, el punto más alto del humor de Olmedo y su socio artístico Javier Portales fue sin dudas el sketch de Álvarez y Borges. Era una evolución de otro anterior, Grotowski y Stanislavski, que habían hecho juntos en programas previos donde interpretaban a dos actores frustrados con aspiraciones artísticas que despreciaban el espectáculo popular, pero que siempre terminaban aceptando con entusiasmo algún papel menor en proyectos comerciales. En Álvarez y Borges, los personajes ya no eran actores, sino dos hombres en una sala de espera, generalmente sin explicación, donde el diálogo y la improvisación los llevaban hacia lo absurdo, lo inesperado y lo delirante. La química entre Olmedo y Portales era total, y el sketch se convirtió en una cumbre del humor televisivo argentino. Tal fue su impacto que en 2011 se inauguró una escultura en su homenaje. Un monumento de Álvarez y Borges sentados en un banco ubicado en la esquina de Corrientes y Uruguay, pleno corazón del centro porteño, a metros de donde tantas veces hicieron reír en vivo.
El 5 de marzo de 1988, el cielo de Mar del Plata estaba gris, cargado de nubes. No era un día de playa y faltaban apenas unas horas para que las risas se apagaran por un largo, largo rato. Aquel sábado, Alberto Olmedo, con tan solo 54 años, cayó al vacío desde el balcón del piso 11 del edificio Maral 39, en pleno centro marplatense. El impacto fue inmediato. La imagen de su cuerpo tendido en la vereda recorrió todo el país. El país entero se quedó en silencio. Ese verano, Olmedo brillaba en la obra Éramos tan pobres, junto a Javier Portales, Susana Romero, Beatriz Salomón y Adrián El Facha Martel. Días antes había estrenado Atracción Peculiar, su última película con Jorge Porcel. Tras la función de aquella noche fatal, compartió una cena con el elenco. ¿Trabajar para qué? ¿Cómo trabajar para qué? Para vivir. Cerca de la 1 de la mañana, dejó el restaurante de buen humor, se puso su gorro de pana y manejó solo hasta el departamento donde lo esperaba Nancy. Y bueno, y posteriormente nos enteramos de la gran desgracia que le ocurrió a nuestro amigo y querido Olmedo. Al llegar, la abrazó y le dijo: «No te dejo ir más, negra. Puedo tener todo, pero me falta el amor, y el amor sos vos». Durante la madrugada, bebieron, charlaron largamente y se reconciliaron. Nancy había escrito un mensaje en el espejo: «Te ama, Nan». Se emocionó al ver que Olmedo lo había respondido. En medio de esa intimidad, ella le dio una noticia que volvería a sacudirle la vida. Iba a ser padre otra vez. Sería su sexto hijo, ya que, además de los 3 que tuvo con Judith Jaroslavsky, también había sido padre en 1967, fruto de un breve romance con la actriz Tita Rus, con quien tuvo a Javier y Sabrina. Pero cerca de las 8 de la mañana... Y él salió al balcón y en el momento que lo vi estaba haciendo caballito en la baranda del balcón. Entonces es como que yo dije, ¿qué está haciendo? Y cuando me estaba por abalanzar con él, iba a correr y me parecía que no llegaba nunca a la baranda. Entonces ahí pierde el equilibrio y queda agarrado de la baranda al espacio, al vacío. Y ahí le agarro las muñecas y él me decía, mamá, agárrame la pierna. Quería engancharlo en la parte de arriba de la baranda, la pierna, y yo no le alcanzaba la pierna, no le podía alcanzar la pierna. Y le sujeté los brazos, le sujeté las muñecas. Le sujeté las muñecas hasta que en un segundo me miró a la cara y era como diciendo, no hay nada que hacer, me voy a caer. Y ahí es cuando se suelta de la baranda y se cae. Y para colmo, en vez de yo retroceder y no ver todo eso, me quedo mirándolo y veo que cae. Y yo vi que se movían las piernas y yo digo, entonces está vivo. No era que había rebotado del césped a la calle. La caída fue mortal. Una pareja de enfermeros intentó ayudar, pero ya era tarde. El país despertó con la noticia. El velatorio fue breve y privado, en la cochería de un amigo suyo, Rogelio Roldán, quien inspiró uno de sus personajes más recordados. Fue enterrado el 6 de marzo en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, acompañado por una multitud que, esta vez, sí lo iba a despedir para siempre. No había ningún chiste de por medio. En las fotos de Olmedo antes de ser trasladado a la morgue hay un elemento más. La bolsita rosa está debajo de una de sus manos, como si hubiera caído aferrado a ella. Hay una imagen en que un policía la levanta y la observa. Se supone que la recolectó como prueba, aunque poco se supo de ella y de su contenido. Las pericias confirmaron que Alberto Olmedo había consumido cocaína la noche de su muerte. Su pareja Nancy Herrera también lo reconoció ante la justicia. La adicción del humorista argentino habría comenzado entre fines de la década del 70 y sobre todo en la década del 80, pero se conoció masivamente casi al mismo momento de su muerte. El contexto no era menor. Semanas antes, el boxeador Carlos Monzón había asesinado a Alicia Muñiz en Mar del Plata, y desde entonces el consumo de drogas en la ciudad se había vuelto un tema sensible. Se ocultaba, se controlaba, se temía. La caída de Olmedo desde el piso 11 nunca fue del todo clara. Algunos decían que le temía a las alturas. Otros recordaban que en su departamento de Buenos Aires había puesto rejas por miedo a caer. Pero esa madrugada, según una de las teorías, Olmedo habría intentado alcanzar una pequeña bolsita rosa escondida en el techo del balcón.
Una pisada en una maceta alimentó la sospecha. Yo estaba durmiendo en mi pieza, que es una ventana que no tiene balcón. Entonces empecé a sentir, no sé, unos ruidos que fueron los que me levantaron. No puedo decir a qué se debían esos ruidos porque todavía estaba medio dormida. Bueno, cuando ya más o menos estaba consciente, empiezo a sentir ruidos, voces. Y decía, agarrame la pierna. Yo distinguí la voz de Olmedo y le decía, agarrame la pierna, por favor, agarrame la pierna. Y ella le decía, no puedo, papá, no puedo. Se ve que lo tenía agarrado, pero no llegaba a sostenerle también la pierna. Entonces, él le decía, sí podés. Y ella decía, no, papá, no puedo, pero con una voz así muy desesperada. Y apenas levanté la persiana así con bronca, lo veo a Olmedo ya tirado ahí en la calle. Murió en el mejor momento de su vida, con la mina que quería y tomando champagne, y no babeado en una cama hecho mierda. Fueron las palabras que pronunció Nancy Herrera tras el misterioso accidente. El 24 de junio del año 2000, una nueva tragedia golpeó a la familia Olmedo. Fernando, el hijo mayor del humorista, murió a los 40 años en el mismo accidente automovilístico que le costó la vida al cantante cordobés Rodrigo Bueno. En julio de 2017, los 5 hermanos Olmedo se reunieron por primera vez para celebrar el cumpleaños de Mariano. Cada hijo de Olmedo heredó a su manera el oficio del padre. Marcelo escribe guiones de ficción, Mariano dirige cine, Javier se dedica a la producción, Sabrina es actriz y Albertito, que trabaja en una inmobiliaria, también ha incursionado en la actuación. En 2024 se confirmó que la vida del humorista argentino sería explorada en una miniserie de 7 capítulos que comenzarán a producirse en noviembre de 2025. El Negro será interpretado por el humorista y actor Martín Bossi, reconocido por su talento para componer complejas imitaciones. Alberto Olmedo fue mucho más que un comediante. Fue un fenómeno popular que rompió moldes, que improvisó como nadie y que llevó el absurdo a la cima del humor argentino. Desde Piluso hasta Álvarez y Borges, creó personajes que siguen vivos en la memoria colectiva. Dueño de un carisma inimitable y un talento natural, fue amado por el público y temido por los libretos. Su vida, marcada por el éxito, los excesos y la pasión, terminó de forma trágica, pero su legado no se cayó con él. Aunque gran parte de su humor hoy resulta inconcebible, Olmedo sigue siendo recordado como una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Jorge, y por ejemplo, cuando estás trabajando solo, ¿qué es lo que extrañas, las cosas que más extrañas así inmediatas de tu amigo Olmedo? Y el resultado de la gira, cuando salíamos, cuando nos encontrábamos por Centroamérica o en el Caribe, nosotros lo hemos pasado muy bien. Tenemos para escribir 7 u 8 libros de todas las anécdotas que tenemos. Y estamos trabajando, yo creo que ya demasiado, tanto él como yo, en teatro, en televisión, filmando permanentemente. Creo que un día de esto vamos a decir basta, vamos a sacar 2 pasajes de eso sin regreso y nos vamos a ir a pasear por el mundo. Que hagan de nosotros lo que quieran, chicos.